Bueno, buenas para todos de nuevo, para el que se conecta al video y todo. Bienvenidos a un nuevo ciclo, a un nuevo corte de este lindo y bello curso de cálculo multivariable. Y entonces pues habíamos terminado el curso de integración, en el curso de qué, de derivación en varias variables, ¿no? Entonces el curso de derivación en varias variables pues se termina pues con, como debe ser, con un examen. Y bueno, o sea, el examen era el mismo para todos, ¿no? Solo cambiaba aquí pues el valor de A correspondiente, ¿no? Entonces pues a cada persona le correspondía un valor de A, tal. Bueno, esto la mayoría lo hicieron, ¿no? O sea, la mayoría entendió pues que la base de este triángulo pues era x seno de teta, ¿no? Entonces, pues aquí estaba el ángulo, entonces usted lanzaba aquí la perpendicular de y respecto al punto. Yo no recuerdo si fue con ustedes o fue con integral, pero bueno, hay algo que quiero aclarar. Un triángulo tiene tres alturas, ¿no? O sea, todo triángulo tiene tres alturas, independiente de cómo sea, en su forma. Y cuáles son las tres alturas de un triángulo? Pues las perpendiculares que van de la base al otro punto. ¿Sí? Entonces usted está en la perpendicular. Ah, espere, qué pena ahí. Entonces la perpendicular que pasa por este punto respecto a esta recta. Entonces esta que está aquí es una altura. Otra altura es esta. Esta que está aquí, esa sería otra altura y la otra altura es esta. Cuando es un triángulo agudo, si agudo es que se llama esto, ¿no? Que todos los ángulos menos a 90, sí, agudo. Pues bueno, entonces todas las alturas quedan contenidas en el triángulo, ¿no? Eso pasaba aquí porque aquí en este triángulo pues todas las alturas quedan contenidas, ¿no? Y bueno, entonces digamos, eh, eran tres alturas, pero entonces le pedía una específica. Entonces le decía, vamos a dar una sola, esta. Entonces, si el lado AC era la base, pues entonces la altura es esto. Y si a usted le dan este ángulo, si a usted le dan este ángulo alfa, si a usted le dan este ángulo alfa, pues la altura, o sea, o la medida de esto, pues es la longitud de AC por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque entonces pues usted acá le va a quedar esta distancia, o sea aquí le queda un ángulo recto, por ser altura es perpendicular, entonces este ángulo ADB es un ángulo recto, y entonces ahí sí puede usar la trigonometría para decir que ese es el seno. Entonces era base por seno del ángulo, que en ese caso era pi sextus, entonces esta altura, es que yo no sé si pueda rayar encima del... Ah, pero creo que sí puedo rayar, pero con Acrobat. Pero me va a abrir el examen por Acrobat, para que quede ahí rayado encima. Pero déjeme, lo voy a volver a abrir. Creo que con Acrobat sí puedo. Oiga, el problema fue el lápiz. Ah, no, ya lo vi. Creo que aquí uno sí puede. No. Es que no me gusta Acrobat porque. ¿Dónde es que uno puede escribir? No, rellenar y firmar, no, comentar. ¿Será que con comentar? Ah, ya. Entonces, digamos que pasa, ¿no? O sea, entonces usted tiene aquí este triángulo, entonces usted llega ahí, tarán,
traza esto, y acá, entonces, esta altura es y, perdón, y seno de teta. Entonces la altura, el área será x por y seno de teta sobre 2. ¿Listo? Y entonces ustedes pues esto derivaban, ¿no? Entonces usted calculaba la derivada de a respecto a t por regla de la cadena. Entonces derivada de a respecto a t, pues entonces le quedaba dA de x por dx de t, pero aquí sí voy a abrir esto voy a abrir esto acá en el libro mejor. Multivariable. Sí, para que este era el último punto, igualito. Entonces el primer punto. Entonces usted decía área igual a x por y seno de teta sobre 2. Entonces usted decía dA de t. Pero dA de t era dA de x por dx de t más dA de y por dy de t más dA de teta de t. Todos estos de x de t, de y de t, de teta de t, pues usted los sacaba acá. Porque no. O sea, usted lo sacaba acá porque entonces aquí le decían, esto era de x de t. Y crece a esto, entonces esto era de y de t. Y teta de t era 0.1. Entonces era simplemente reemplazar. Y de a de x pues le daba y seno de teta sobre 2. Eso le da de x de t. De a de y le daba x seno de teta sobre 2. Y de a de t le daba xy coseno de teta, porque era derivar seno de teta. Entonces xy eran constantes, lo sacaba sobre 2 y pues acá multiplicaba por el valor que le correspondía. Y pues entonces como cada valor dependía de a, o sea, de cuánto era a para cada uno, pues entonces ahí está. Fácil. ¿Entendió ese punto? Sí. ¿Sí o no? Es que hay gente que no ha entrado, man. Bueno. ¿Entendió el primer punto? No se duerman. Sí, señor, se entendió. Bueno. Sí, profe. Segundo punto. Una estupidez. O sea, usted tenía F. ¿Cómo era F? F era, a ver. Bueno, T. Era 5 más 2x cuadrado. 5 más x cuadrado más y cuadrado. No, creo que era 5y cuadrado más 5y cuadrado. Y entonces usted lo único que tenía que calcular era el gradiente, porque el gradiente siempre apunta a la dirección de máximo incremento. O sea, cuando usted tenga una función y quiere encontrar la dirección de máximo incremento, eso siempre va a apuntar al gradiente. Entonces el gradiente que era 2x en y más 10y en j. Pero entonces de máximo incremento, ¿no? Entonces le decían, encuentre la dirección de mínimo incremento. ¿Por qué mínimo incremento? Porque el insecto quería enfriarse, no calentarse. O sea, donde el insecto quisiera calentarse, se iba en la dirección del gradiente. Pero el insecto quería enfriarse. Entonces, como quería enfriarse, pues iba en menos la dirección del incremento. Entonces iba en la dirección de menos gradiente de f, o sea, menos 2x en y
menos 10y en j. Y usted evaluaba este punto. Entonces le decían, evalúenlo en el punto a más 1. Pues hacía las cuentas correspondientes. Entonces x, entonces eso se iba en menos 2 por a en i menos 10y, menos 10 en a más 1 en j. Entonces en esa dirección se iba y sale. O sea, era, imagínense, se estaba jugando 1,6, 16 puntos estaba jugando en calcular el gradiente y decir que iba para esta dirección. Eso era todo. Ya. Decirlo, ¿no? O sea, voy a hacer la cuenta de gradiente y tal. Listo, se fue. Ese era el otro punto. Y el último, a ustedes como les encanta tanto el machete, pero también, o sea, la pregunta como estaba abierta, o sea, es que la pregunta quedó abierta. En realidad la pregunta tocaba hacerla, o sea, esto tocaba hacerla por uno de los dos métodos, fuera por derivadas, o sea, por criterio de la segunda derivada, o sea, despejar z, o sea, mejor dicho, como lo hicimos en clase, d cuadrado igual a, bueno, hubo gente que se equivocó en esto, o sea, le decían, determina el punto sobre el plano que está más cerca a este punto. Entonces, como estamos hablando del punto que está más cerca a un punto que está por fuera del plano, entonces, como es un punto que está por fuera del plano, y le están diciendo, calcule la distancia más cercana a ese punto, uno tiene que escribir la distancia teniendo en cuenta ese punto. Aquí era 8a. Sí, y era 8a. Entonces aquí es y menos 8a. Y bueno, ahorita les digo también por qué le bajé a bastante gente. Y le he bajado a bastantes. Z menos 3a al cuadrado. Entonces, esta era la distancia más cercana de ese plano a ese punto. Entonces, esta es la distancia al punto. ¿Y restringida por quién? Pues por la función x menos y más z menos 9 igual a 0, ¿sí? Entonces, esto era lo que hay que mirarnos. Esta es la distancia, esta es la restricción. Entonces, usted lo único que... Bueno, hubo gente que llegó y dijo, voy a tomar la recta, la recta que pasa por el punto, o sea, la recta normal al plano que pasa por este punto. Pero entonces, ¿por qué le sirve la recta normal? ¿Por qué le sirve la recta normal a este plano que pasa por este punto? Pues le sirve porque el gradiente de G es precisamente un vector normal, ¿sí? Entonces, había que decir que el gradiente de G era un vector normal al plano, ¿sí? O sea, listo, está bien, se lo acepto por álgebra lineal, o sea, se lo acepté por álgebra lineal, pero si usted lo hacía por álgebra lineal, usted tenía que especificar por qué el gradiente era un vector normal. Yo lo dije aquí en clase y lo pueden mirar en el video. Listo, está bien. Yo sé que el vector 1 menos 1, 1 es un vector normal, ¿de acuerdo? Es un vector normal, nadie le está diciendo que no, es el vector normal del plano. O es un vector normal del plano. Pero ¿por qué le sirve este vector normal para calcular la distancia más corta? Porque es el gradiente del plano. Todavía hay que decirlo, o sea, si usted se iba por álgebra lineal, usted tocaba decir que ese vector era gradiente del plano. Si no lo decía, ahí no tenía el punto completo. ¿Sí? O sea, había que entender por qué ese método le funciona. Y listo, si no dijo por qué funcionaba, entonces ahí sabe que tiene una disminución. Y pues
o sea, si usted especificaba eso, todo bien, se le valía completo. Pero la idea era hacerlo por gradientes, ¿no? O sea, entonces uno calculaba, porque es que el gradiente de D no era difícil, o sea, el gradiente de D era 2 por X menos A en I, más 2 por Y menos 8A en J, más 2 por Z menos 3A en K, ¿sí? Y entonces, el gradiente de G, precisamente, por eso es que le funciona, porque entonces aquí le quedaba 1 en I menos 1 en J menos 1 en J más 1 en K, y entonces pues precisamente por eso, porque el normal el vector normal tiene la misma dirección del gradiente del plano, entonces por eso era que uno podía hacer eso, por eso era que en realidad se estaban ahorrando camino, pero iban a llegar a lo mismo, o sea, había que factorizar esto, lambda por 1, 2 por y menos 8a igual a lambda por menos 1, y 2 por z menos 3a igual a lambda por 1. Y pues la restricción, ¿no? X menos y más z igual a 9. Entonces uno despejaba de acá, hacía los despejes correspondientes para cada persona, pero bueno, después de uno hacer los despejes correspondientes, yo tengo por aquí el valor de cada punto. El valor de cada punto era X, le terminaba dando 9 más 7A sobre 3. Y le terminaba dando menos 9 más 20A sobre 3. Y Z le terminaba dando 13A más 9 sobre 3. Entonces usted resolvía aquí el valor de A para cada uno y le da el valor de X, Y, Z. Eso era. ¿Y dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Fácil, de igualar estas dos. Uno iguala estas dos ecuaciones. Y al igualar estas... va a sacar X. Es que son muchas cuentas. Y no quiero perder tanto tiempo. Pero digamos, o sea, usted igualaba X menos A. O sea, aquí igualaba los lambda, ¿no? Entonces le queda 2 por X menos A igual a 2 por Z menos 3A. ¿Sí? Entonces igualaba los lambdas. Al igualar los lambdas, pues se va el 2 con el 2. Entonces X menos A igual a Z menos 3A. Entonces, pues aquí podía despejar X. Y entonces, Z, vamos a despejar Z. Entonces X le quedaba igual a ¿qué? A Z, no, perdón, vamos a despejar Z, bajar todo en términos de X, entonces le quedaba que Z era igual, entonces este 3A pasa aquí sumando, entonces le va a quedar X más 2A, y Y lo mismo, pero solo que entonces aquí le va a quedar X menos A, bueno, por 2, ¿no? Pero le va a quedar menos Y por el menos 1. O sea, había gente que aunque sabía que ese era el vector normal, aquí despejaba mal. O sea, entonces imagínense. Menos Y más 8A, o sea, multiplicando por ¿qué? Multiplicando por menos 1. Y entonces usted quitaba aquí el 2, ¿y eso qué decía? Pues eso decía entonces que Y, bueno, digamos, entonces usted tenía que X menos A era igual a menos Y más 8A. Pero entonces podemos multiplicar por menos 1, entonces le va a quedar menos X más A es igual a Y menos 8A, multiplicando por los dos lados por menos 1. Y entonces ¿qué le va a quedar? Y le va a quedar igual a menos X menos X, a ver, menos X, y el 8A pasa sumando, entonces le va a quedar más 9A, eso le va a quedar Y.
Por eso le quedaba, Z le quedaba esto y Y le quedaba esto. Entonces, claro, y aquí era donde salían esas ecuaciones, ¿no? O sea, digamos, de acá era donde salían las ecuaciones que les quedaban por acá, que le decía que X era igual a... Bueno, no me acuerdo cómo era que escribí. Ah, porque es que X falta despejarlo de la última. Entonces le va a quedar X menos Y. ¿Quién es Y? Y era menos X más 9A. Y Z era X más 2A igual a 9. Entonces uno despejaba eso y eso le queda X más X menos 9A menos 9A más X más 2A igual a 9. Entonces le queda 3X 1, 2, 3X y le quedaba menos 7A igual a 9. O sea que X le quedaba, de ahí sale el que puse por aquí arriba. 9 más 7A sobre 3. 9 más 7A sobre 3. Y eso era lo que ponían, ¿no? Y bueno, ¿esto cómo se puede escribir? Pues se puede escribir X igual a 3 más 7A tercios. Entonces usted le pone el valor de A, el valor de tal. Y bueno, para no hacer más largo esto, Y pues sale poniendo ese valor de X y Z sale poniendo ese valor de X. Y ahí están los valores de X, Y, Z. Entonces, pues ahí está el parcial. Vea que no era largo. O sea, por lo menos este segundo punto eran 5 minutos. Esto tampoco era largo. Pero entonces más largo este último. Pero entonces pues ahí se le valió proporcional. Otra cosa, si usted, a mí no me cae en la cabeza, a mí no me puede caer en la cabeza que un profesional no tenga ortografía. Sí, no me cae en la cabeza. O sea, yo me puedo equivocar. Sí, yo me puedo equivocar escribiendo cosas y me pueden quedar mal. Y cada vez que yo escriba mal algo, o sea, me falta una tilde o tilde mal o sobre todo me pasa mucho con el por qué. Ese sí todavía no lo he aprendido a manejar bien. Pero o sea, ustedes deben meterse en la cabeza que como profesionales no puede existir un informe, un parcial, un trabajo que usted entregue y tenga errores de ortografía. Y yo soy muy estricto con eso. O sea, esto es un curso de matemáticas, sí, esto es un curso de cálculo. Pero que sea un curso de cálculo no implica que usted escriba mal. Entonces, allá se dieron cuenta, a mucha gente que escribía errores de ortografía, a esa gente se le dio por la cabeza y se lo merecen. ¿Por qué? Porque usted debe escribir bien. Entonces, ya sabe, puede perder un curso por no saber ortografía, sí. Que no sé, el último parcial necesitaba un 3.1 y sacó 3.2, pero le quedaron 2 errores de ortografía, pues entonces le quedan 3. Entonces téngalo en cuenta. Escriba bien. A nadie le cobran por escribir bien. Ay, profesor, ¿yo cómo sé cómo escribir bien? Lea. No solo leer los estados de WhatsApp. No es solo leer los estados de WhatsApp. Digamos, si usted sabe, en sí mismo usted sabe que tiene mala ortografía, la mala ortografía no es culpa de nadie, la mala ortografía es culpa suya. Sí, o sea, si usted escribe mal es porque quiere. Porque incluso ya si le gusta leer los estados, pues en vez de leer los estados, váyase a la cuenta de la RAE en Twitter. Todos los días esa gente resuelve dudas. Yo no sé si la RAE tenga algo más que hacer, pero al menos allá están todos los días en la cuenta en Twitter resolviendo dudas, ¿sí? Entonces, pues, o si no está el pan hispánico de dudas. Sí, entonces pues escriba bien.
usted puede perder un puesto por escribir mal. Sí, o sea, no sé si les conté algún día que en o sea, bueno, digamos, para trabajar con el Estado uno tiene que presentar unos exámenes que se llama de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿no? Eso que sale en televisión, que estamos ofertando plazas, yo no sé dónde, bueno. Allá, 3, 4 preguntas mínimo son de ortografía básica. Entonces bueno, por lo menos, le pueden poner un texto, entonces usted va a trabajar con el Estado o en un examen y lo ponen ahí y le ponen un informe mal escrito. Sí, entonces le señalan la parte que está mal escrita. Entonces, usted debe saber cómo escribir eso. Sí, entonces que falta una tilde. Que se puede escribir este verbo mejor que este otro verbo. Que sí, o usted lo puede reescribir de otra manera. Entonces, pues, ¿eso qué es? Ortografía básica. Ya hay que saberlo. Bueno, ya, eso fue el examen. Ya está calificado. Dudas, quejas, comentarios, pues me escriben. Ya hay muchas formas para que me escriban. Y listo. ¿Cuándo se suben las notas? Yo creo que por ahí el miércoles están subiendo. Yo de todas maneras les envío un correo diciéndoles que ya están las notas en el sistema para que pues si hay alguna inconsistencia con lo que le envié o con lo que sacó o quiere revisar por qué le dio esa nota, pues entonces hasta antes de ese día para revisar para no tener que corregir en el sistema. Por eso es que las envío por correo para que pues usted las vea, las mire, revise. Si tiene alguna duda pregunte. Y ya para dejar ese capítulo listo. Entonces sí, acabó la parte de derivación. Ahora vamos a ver integración. Integración. O bueno, vamos a ponerle mejor integrales múltiples. ¿Entendido hasta ahí todo? Preguntas, pregunten. Pregunten de una vez porque ya no. No, profe, claro. Bueno, listo. Entonces, integrales múltiples. Entonces empezamos con integrales. Vamos a empezar con integrales dobles. ¿Listo? Bueno, ¿qué es el cuento de las integrales? ¿Qué es el cuento de integrales dobles? Regáleme un momento aquí. Vamos a sacar por aquí el cuaderno. Que es que tenía. Bueno, integrales múltiples. Bueno, yo creo que pues ustedes han pasado por un curso de cálculo integral y pues pasar por un curso de cálculo integral, o sea, donde usted aprendió a calcular integrales, aquí no debe ser excusa el no saber calcular una integral básica, ¿sí? Pero bueno, digamos que pues como siempre todo en matemáticas está relacionado, ¿no? Y digamos, para poder entender integrales dobles, hay que entender bien qué significa una integral de una variable. Entonces, usted duró durante todo un curso estudiando este problema, estudiando el problema del área. ¿Qué era el problema del área? El problema del área era lo siguiente: usted tenía una función f de x en un intervalo a, b. Usted tenía una función f de x en un intervalo a, b. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que hacía o lo que resolvía la integral, pues era decir, o digamos que la integral de a hasta b de f de x, en realidad lo que calculaba era el área bajo la curva. ¿Sí? O sea, ¿cuánto o cuál es esta área mejor? ¿Cuál es el área debajo de la curva f de x en el intervalo a, b? ¿Sí?
ese era el problema del área. Sí, o sea, el problema del área, entonces resolver cuánta área hay debajo de esta curva. Listo, entonces usted resolvía eso, cuánto era el área debajo de esta curva. ¿Cómo lo resolvía? Pues habían dos maneras, básicamente habían dos maneras de resolver esto. La primera forma era hacer algo que se llamaba integración, espere que me una R. Integración. Una forma era pues hacer algo que se llama integración numérica, ¿sí? No sé si usted la vio o no la vio, pero entonces, ¿qué es la integración numérica? La integración numérica era hacer una aproximación de esta área, hacer una aproximación de esa área que está ahí, pues por múltiples formas, ¿no? Entonces usted se podía aproximar esta área por rectángulos, puede aproximar esta área por trapecios o por, ¿cuál es la otra? Por forma de parábola, algo que llama la regla de Simpson, ¿sí? Entonces, digamos, habían tres formas de calcular aproximadamente cuánto era esta área, y eso se llamaba integración numérica. Pero había una forma que era esta, que parte de algo que se llama las sumas de Riemann, ¿sí? Algo que parte de algo que se llama las sumas de Riemann. ¿Y qué son las sumas de Riemann? Pues bueno, las sumas de Riemann pues es calcular el área que está debajo de esta curva f de x. Pero usted ¿cómo lo hacía? Pues lo hacía básicamente haciendo una partición de este intervalo, y creando rectángulos. Entonces usted llega ahí, pan, iba construyendo rectángulos. Yo no sé si están llegando tardes por evitarse la vacía del parcial. Sí. No, pues. No, profe, qué pena que está en internet hasta ahora. Bueno, entonces vea el video para que después no me pregunte que por qué sacó eso en el parcial, ¿sí? Ahí ya expliqué todo el parcial. Vea, y me demoré, ¿cuánto me demoré? Media hora. Como 20 minutos haciéndolo. Bueno. Entonces, es que por eso es que no me gusta que lleguen tarde porque toca volver a decir todo. Por ahí el miércoles por la noche. Mejor dicho, jueves madrugado porque eso el sistema toca así, el sistema toca madrugado. Para que sí suban las notas bien y no. O sea, uno no puede subir notas, por lo menos esta semana a la 1 de la tarde. Es una mentira usted entrar a ese sistema, o sea, no sirve. No funciona, al menos a mí no me funciona. O sea, uno aquí, la mera humildad con 3 meguitas de Movistar, no entra. Entonces, pues, a mí sí me toca madrugar para que el sistema me funcione. Y yo creo que ni siquiera el problema es de mi internet, yo creo que el problema es de los servidores allá en Pamplona. O bueno, no sé dónde tengan los servidores. Pero pues... Lo mismo que pasa con Moodle, o sea, Moodle también. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces ya ahí, o sea, la primera media hora explico el parcial, como los primeros 25 minutos, media hora del video explico el parcial. Ah, listo, profe. Bueno, ahora se me fue la... entonces uno calculaba esta área haciendo sumas de Riemann, ¿sí? ¿Y cómo hacía las sumas de Riemann? Pues aproximaba tomando rectángulos. Entonces, digamos, voy a tomar los rectángulos superiores o los rectángulos inferiores. Y pues al hacer esta aproximación del área, pues usted obtenía el área bajo la curva, ¿no? Entonces usted calculaba esta área, pues en realidad era calculando un límite, ¿no? Era calculando el límite cuando era calculando, bueno, la integral de a hasta b de f de x, en realidad se resume a calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Qué es la norma de la partición? La norma de la partición es qué tan ancho es la base de cada uno de estos rectángulos, ¿sí? O sea, pues ahí lo hice a mano, ¿no? Así muy rústico, pero la idea es que esto, pues,
que cada una de las longitudes acá entre lo amarillo y el rosado, entre el rosado y el rosado, midan lo mismo, y la idea es que cada vez eso sea más pequeño, ¿no? O sea, entre más pequeño sea la base de ese rectángulo que uno está armando, pues mejor es la aproximación del área. Entonces el límite se reduce a calcular la suma va a ponerle k, desde k igual 0 hasta n, de f de x sub k por delta de x sub k. ¿Y por qué f de x sub k? Pues porque el área de cada uno de estos rectángulos pues es la base, y la base pues es este pedacito pequeño que está acá, y la altura, pues ¿quién va a dar la altura? La altura la da el valor de la función. Sí, la altura de cada rectángulo la da el valor de cada función, el valor de la función en cada pedacito. Se puede tomar a la mitad, se puede tomar al lado, no pasa nada, da lo mismo. Y entonces pues uno obtenía que la integral, o sea, el área, pues era sumar, el área resultaba de sumar todo el área de esos rectángulos, cuando pues la distancia, o sea, la distancia abajo de la base, o sea, aquí la base del rectángulo, o sea, esta base pues era pequeña. Y entonces pues eso era el área bajo la curva. Eso era el área bajo la curva en cálculo integral. Listo. Entonces, bueno, todo bien. Entonces usted llega y decía, listo, está bien. El área es pues esa integral de a hasta b de f de x, que era el área bajo esa curva. Pero bueno, entonces llega la pregunta. Pero bueno, profesor, listo, está bien. Sabemos que es el área bajo esa curva. Pero ¿cómo calculamos quién es esa integral? Pues entonces aquí viene a rescate lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué decía el teorema fundamental del cálculo? Básicamente el teorema fundamental del cálculo, que lo dividen en dos, pero pues digamos el teorema es uno solo, pero se divide en dos pues como para poderlo entender en realidad, pero el teorema fundamental lo que le dice es, si usted quiere calcular el área bajo la curva por medio de una integral, pues entonces lo que tiene que hacer es encontrar una antiderivada de la función, ¿sí? Entonces usted encontraba la antiderivada de la función, o algo que llaman también integral indefinida. Entonces usted encontraba la integral indefinida, eso le daba f mayúscula de x más una constante, y entonces esta integral indefinida pues le va a permitir encontrar el valor de la integral definida. ¿Por qué? Porque la integral definida simplemente de x pues simplemente será evaluar esa antiderivada en el límite superior menos el límite inferior. O sea, todo esto sale de algo que se llama teorema fundamental del cálculo. Uno dura 2 clases explicando el primer teorema fundamental y el segundo teorema fundamental. ¿Sí? Entonces ustedes saben perfectamente por qué pasa eso. ¿Sí? Si no, pues, si no entiende muy bien de dónde sale la relación entre la derivada, porque es una relación entre la derivada, ¿sí? Entre la derivada de la función, de una función particular que se llama una función de acumulación, o sea, esta integral es f de x, bueno, cuando usted la deriva respecto a x. Esto se llama el primer teorema fundamental del cálculo. Y en realidad pues esto es lo que permite construir esta forma que está acá, ¿no? Entonces esto se llama una función de acumulación, y bueno, hay unas cosas ahí detrás. Ahí de esa integral, pues bueno, eso ya usted lo vio. Entonces no voy a repetir lo que ya se dijo. Y entonces por medio del teorema fundamental del cálculo, usted encuentra una antiderivada de esta función f de x, le encuentra la antiderivada y evalúan el límite final menos el límite inicial. Claro que siempre que se pueda.
siempre que se pueda, ¿no? O sea, uno siempre está limitado por la posibilidad de calcular la integral, porque no toda función es integrable. Sí, entonces hay que empezar por tener cuidado con eso. O sea, hay que empezar por verificar si en verdad la función es integrable, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede pensar en la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, que es esta amarilla que está ahí. O sea, en un intervalo que contenga el origen, o sea, por ejemplo, un intervalo así, aquí la función no es integrable. ¿Por qué la función no es integrable? Porque, pues, el límite, la integral también es un límite, ¿no? O sea, así como hablábamos de que la derivada era un límite, la integral también es un límite. ¿El límite de quién? De las sumas. Bueno, el límite de la longitud de la partición de las sumas, ¿sí? Para ser más específico. ¿Qué pasa? Pues resulta que usted va a calcular ese límite acá, por lo menos en esta función, y resulta pues que en esta función esa área no se puede acotar, o sea, es un barril sin fondo, ¿sí? O sea, usted coge esta área, o sea, usted toma el área alrededor del origen y pues esa área no se puede acumular, o sea, infinito. Límite no existe. Entonces, si el límite no existe, pues la integral no existe. Entonces pues hay que tener cuidado también con eso, con la integral, hay que ver que exista, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido, las integrales de una variable pues también dependen de un límite. Y pues hay que entender cómo se comporta ese límite para poder trabajar en el cálculo pues de una aplicación o de esas cosas. ¿Listo? Eso eran integrales de una variable. Hice un repaso, hice un curso en 10 minutos. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo eso, ¿a qué voy? Voy a que usted ya debe conocer, aquí, en este curso de cálculo multivariable, no van a haber integrales, en algún sentido no van a haber integrales dobles indefinidas. ¿Sí? O sea, ese concepto no lo vamos a manejar. Vamos a manejar integrales definidas. ¿Sí? Siempre vamos a manejar integrales definidas, o sea, siempre vamos a tener un límite. Pero, pues como necesitamos conocer el valor de la integral y necesitamos el teorema fundamental del cálculo, sí es necesario conocer el valor de algunas integrales básicas. Y digamos que pues hacen falta varias, pero yo creo que pues con esto lo pueden mandar uno a la guerra. No, de pronto hacen falta más, pero pues uno por el camino las puede ir sacando. Entonces, ¿cuál es la integral de x a la n de x? Señores estudiantes, ¿cuánto me da esta integral? A ver si están despiertos. Santiago Daza, ¿cuánto me da esta integral? De x a la n. ¿Nada? Profe, no queda n por x por n a la menos 1. Ay, no puede ser. X a la n más 1 sobre n más 1. La integral, no la derivada. La integral. Ya saqué de la cabeza la derivada. Las parciales las vamos a ver ahorita, pero... No, uno usa parciales, pero después. No, por el momento vamos a integrar. ¿Listo? La integral, ¿cómo me queda? Me queda x a la n más 1 sobre n más 1. Sí, o sea, esa es la integral de x a la n, ¿no?
Pero si n es distinto de menos 1, esa es la integral, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí, sí o no? Sí. Si n, ¿qué pasa cuando n es menos 1? Si n es igual a menos 1, ¿cuánto me da esta integral? Cero. Quedaría sobre cero. Quedaría indefinida. No, señor. Esa No, no, integral quedaría está solo n definida. arriba y n abajo. ¿Cuánto da? Uy, no, no puede ser. X a la ¿Vieron? n sobre n. No, Ah, no, no, no. X a la cero sobre cero. no. Ay, no, no, no. Cuando uno habla de x a la menos 1, era integral de x a la menos 1 de x, ¿no? Estamos hablando de esta integral, ¿de acuerdo? O sea que eso es lo mismo que la integral de 1 sobre x de x. ¿Y cuánto me da esta integral? Logaritmo natural. Gracias. Logaritmo natural de x. Gracias. Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, ojo, cuando usted está hablando de potencias, cuando usted está hablando de la integral de una potencia, hay que tener en cuenta si n es menos 1, ¿no? Si n es menos 1, entonces será el logaritmo natural de x más c. Y eso le salva a uno la vida. ¿Por qué le salva a uno la vida? Porque pues le va a permitir calcular varias integrales complicadas. Por lo menos el método de fracciones parciales, cuando uno habla de calcular integrales por fracciones parciales, en realidad uno termina calculando puros logaritmos. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería la integral de x a la n. Integral de, bueno, pues ya que hablamos de la integral de x a la n, pues la integral de e a la u de u, ¿cuánto da la integral de e a la u? ¿Cuánto da la integral de e a la u? E a la U más 1 sobre U más 1. ¡No! ¡E a la u! Ese es a la 1. No, yo sé que ustedes lo están haciendo por desesperarme, ¿cierto? Dígame que sí, por favor. No, es por es E a la U, es E a la U. Porque la derivada de E a la U es E a la U. La derivada de Euler siempre es Euler, ¿cierto? Sí, siempre, 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 siempre. ¿Listo? La integral de E a la U de U es E a la U más C. Bueno, ¿cuánto me da la integral del seno de U? ¿Cuánto me da la integral del seno? Perdón. ¿Cuánto me da la integral del seno? Menos coseno de U más C. Menos coseno de U. Venga, ¿ustedes sí vieron un curso de cálculo integral? Porque me preocupa. ¿Cuánto da la integral de coseno de U? Seno de U más C. ¿Por qué la integral de coseno queda negativa y por qué la integral de coseno queda positiva?
Primera pregunta del día. ¿No debería quedar al revés? Bueno, sí me escucharon la pregunta, ¿por qué la integral de seno queda menos coseno y por qué la integral de coseno queda seno? ¿No debería quedar al revés? Bueno, por las derivadas. Porque resulta que la derivada de qué? La derivada de coseno es menos seno. Sí, entonces cuando uno está calculando esta integral, pues entonces usted busca en realidad una función que al derivarse le dé seno. ¿Sí? Pero entonces, para que le dé seno positivo, o sea, la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Entonces, como usted necesita que le quede seno positivo, entonces usted tiene que multiplicar por menos 1 a la integral. Y al multiplicar por menos 1 a la integral, pues es que le queda menos coseno. ¿Sí? La integral de coseno da esto. Y bueno, así sucesivamente uno puede ver que la integral de secante cuadrada pues es tangente. Otra integral que uno ya conoce, pues integral de cosecante cuadrada de u. Integral de cosecante cuadrada de u pues es menos cotangente de u más c. Integral de secante de u por tangente de u, eso da secante de u, porque la derivada es secante por tangente. Bueno, lo mismo con cosecante, o sea, integral de cosecante. Y estas son las básicas, ¿no? O sea, estas son las que uno conoce, cosecante de u por cotangente de u. Esta le da menos cosecante de u más c. Y por lo menos esta, ¿no? ¿Cuánto me da la integral de tangente de x de x? ¿Cuánto me da la integral de tangente? Bueno, aquí viene el caso, ¿no? El caso que les decía del logaritmo natural. ¿Por qué? Porque la integral de tangente es lo mismo que la integral de seno de u sobre coseno de u. ¿Sí? Bueno, ux, acuérdense que la variable es muda, ¿no? O sea, la variable u. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, digamos, y aquí va a pasar mucho, o sea, cuando usted haga la integral, por ejemplo, de tangente de x y le pongan aquí de y, pues tangente de x es una constante. Tangente de x es una constante, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro, o sea, el de y le está diciendo que integre la función respecto a y, ¿sí? Entonces, si usted está integrando la función respecto a y, pues si usted no tiene y dentro de la función, pues eso es una constante. O sea, eso quiere decir que esta integral le está dando y por tangente de x más c. ¿Sí me entiende lo que quiero decir?
O sea, ¿de qué depende la integral? La integral siempre depende del de y. Siempre depende del de y. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Si aparece de y, es que usted está integrando respecto a y. A x lo deja quieto. Y eso va a ser algo vital para el estudio de integrales múltiples. O sea, usted tiene que mirar respecto a qué está integrando. Entonces, ojo con eso, lo digo desde ya, lo digo desde ya. Si es la integral respecto a y hay un poco de cosas que tengan x, o sea, hay un poco de cosas que no tengan la y como variable, entonces esa integral, o sea, todo lo que no tenga y como variable sale como constante, ¿sí? Y solo me queda, entonces solo integro respecto a y. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Bueno. Entonces, la integral de tangente es un ejemplo de esas integrales del logaritmo. ¿Por qué? Porque entonces usted dice que usted toma a bueno, toma otra cosa, tome a w. Entonces usted dice que w es coseno de u. Entonces, la derivada de w es coseno de seno de u. De w entonces le da seno de u, ¿sí? O bueno, hace de w de u. Esto es una mala costumbre de los ingenieros y de los físicos, reescribir esta cosa así, pero bueno, funciona, entonces pues se usa, pero entonces esto es lo mismo que de w es lo mismo que seno de u, ¿sí? Entonces, de w me da esto. Entonces, eso quiere decir que esta integral que está acá en realidad termina siendo la integral de 1 sobre w por d de w. Pero, entonces, nosotros ya sabemos cuánto da esta integral. ¿Por qué? Pues porque ya la hicimos allá arriba. Y esta integral da logaritmo natural de w, bueno, en realidad del valor absoluto de w más c, ¿sí? Pero entonces usted llega y reemplaza. Entonces, al reemplazar le va a quedar logaritmo natural de w, entonces le va a quedar logaritmo natural, pero w es coseno de u, entonces le va a quedar logaritmo natural de coseno de u más c. Y esto que está acá, pues es un ejemplo de lo bastante que se va a usar esto de que la integral de 1 sobre w de w sea esto logaritmo natural de w, ¿sí? Entonces, ojo con eso, hay que saber calcular esas integrales de 1 sobre w y esas integrales de hacer esos reemplazos básicos, ¿sí? Esto se llama sustitución simple. ¿Por qué? Porque aquí hay que saber también, o sea, aquí también hay que saber hacer integrales por partes, integrales por sustituciones trigonométricas, hay que saber hacer integrales por fracciones parciales, ¿sí? O sea, van a salir ejercicios donde es necesario comprender todos los métodos de integración. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario comprender bueno, todos? Eso es una generalización muy grande. Digamos, conocer los métodos de integración más comunes. ¿Por qué? Pues porque aquí se va a integrar, ¿sí? O sea, esta parte del curso se hace integrando. Entonces, pues hay que saber calcular esas integrales. Entonces yo no me voy a detener como hoy, por lo menos hoy me estoy deteniendo a refrescarle a usted la memoria de cómo se calculan estas integrales. Pero eso no va a ocurrir, ¿sí? Muy a menudo no va a ocurrir. O sea, lo más seguro que ocurra es que calcule la integral, o sea, haga las cuentas de la integral, pero entonces, asumiendo que usted ya vio un curso de integración, entonces usted ya sabe lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, hay que saber esas integrales básicas y cómo hacer esas sustituciones simples.
Si usted no lo aprendió en el curso anterior, pues bueno, tiene 2 días para que lo aprenda. Porque, o sea, uno no ve un curso para cuando llegan vacaciones y, uy, se me olvidó todo y volver aquí como, no sé nada, no. Porque lo va a matar los cursos de esto de integrales, por ejemplo, o sea, hay que saber integrar. Entonces, bueno, entonces ya eso me da la integral de 1 sobre W. Y otros ahí como para finalizar. Integral de du sobre raíz de a cuadrado menos u cuadrado. Esta integral, pues esta es la de seno inverso. De u sobre a más c. Eso se puede calcular, si estas son las trigonométricas. Y lo mismo también uno tiene esta que también se usa muchísimo, de a al cuadrado más u cuadrado de u, ya puse el de u. Y esta integral es tangente inversa. Arco tangente de u sobre a. ¿Listo? Bueno, eso es la menos logaritmo natural. La de tangente, ¿sí? Ya me ha quedado mal. Entonces, esas son como las pues no son todas, porque pues para hablar de todas las integrales queda complicado. Pero bueno, digamos que esto es lo básico que usted debe saber. De todas maneras, pues hay tablas de integración, ¿no? O sea, que existen tablas de integración no implica que usted no sepa integrar. Sí, o sea, hay integrales básicas que usted debe saber resolver. O sea, integral del seno, integral del coseno, integral de tangente. Esas integrales uno ya las debe conocer. ¿Listo? Bueno, esa es la idea. ¿Alguna pregunta está ahí? Ninguna, profe, ninguna. Listo. Ahora viene lo bueno. ¿Qué es una integral doble? ¿Qué es una integral doble? Una integral doble. ¿Qué es una integral doble? Bueno, digamos que la primera parte será integrales dobles, o sea, hace uno todo en integrales dobles, entonces ve coordenadas polares, ve, bueno, todos los métodos de integrales dobles, luego pasa a triples, y luego ya que uno entiende dobles y triples, ya se puede meter con integrales de más variables, ¿sí? Pero uno inicia con integrales dobles. ¿Por qué inicia con integrales dobles? Para entender qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es una integral doble? Una integral doble recoge volumen. ¿Y por qué recoge volumen? Recoge volumen por lo siguiente. Resulta que sea f de xy una función de dos variables. En realidad vamos a hacer algo que se llaman integrales dobles sobre rectángulos, ¿sí? Pero entonces, usted tiene una función de dos variables, ¿listo? La que usted quiera, la que usted entienda y bueno, pueda que una función de dos variables, ¿sí? Entonces tenemos nuestro espacio, perdón. Entonces esto es x, esto es y y esto es z, ¿sí? Tenemos una función de dos variables. Entonces sabemos que si f es una función de dos variables, pues entonces z va a ser igual a f de xy, ¿sí? Y entonces nuestra función puede ser, por ejemplo, perdóneme si el dibujo no se ve bien porque pues, no sé dibujar, pero entonces digamos usted tiene aquí, suponga que esta que está aquí es la superficie, ¿sí? En un espacio aquí el dominio,
Sí, entonces digamos aquí tiene usted a A, aquí tiene usted a B, aquí tiene usted a C y aquí tiene usted a D. Sí, entonces o sea, tiene usted un rectángulo, donde está definida la función. Bueno, en realidad aquí, bueno, este es el eje positivo, ¿no? Entonces en realidad aquí queda D, y aquí queda C, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos, supongo que este rectángulo es el dominio para la función esta que está aquí arriba. ¿Sí me entienden el dibujo? O sea, de ese rectángulo que está ahí en el plano XY, sale la función que está arriba. Es que eso es muy difícil de graficar en GeoGebra, o sea. Pero, bueno, voy a tratar de hacerlo. O sea, digamos, es algo más o menos así, o sea, es como si usted tuviera, no sé, una función cualquiera. A ver, vamos a poner que nunca falla, vamos a poner un paraboloide. Mire, haga así, o sea, usted tiene un paraboloide, ¿sí? Digamos, lo que estamos haciendo ahí es, va a hacer un rectángulo en el piso, ¿sí? O sea, el piso es el dominio de la función, ¿estamos de acuerdo? Y va a hacer lo siguiente, va a poner a x igual a 1, x igual a 2, y igual a 1 y y igual a 2. No, me quedó muy grande. Bueno, y digamos que voy a construir las intersecciones. Por acá. Intersección de dos superficies. Esto por esto. A ver si me lo calcula. A ver, la intersección de este plano con este plano que está atrás con este plano, de esta y este. Eso, ya le puedo quitar los planos esos. Eso, mire, póngale cuidado. Lo que yo estoy haciendo allá es, si ven ese rectángulo que queda ahí, este rectángulo que está acá, voy a quitar la función. Este rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo que queda acá. Bueno, ese rectángulo, permítame, voy aquí a fijarlo para quitarlas. Voy a poner un polígono mejor y quito las rectas para que no hagan ruido. Voy a quitar las rectas. Ese cuadrado, ¿sí? Voy a poner la función. Entonces mire lo que pasa. Si yo lo veo de lado, ese cuadrado, porque salió cuadrado, ese cuadrado es una parte del dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea o no? Sí, profe. Listo. O sea, ese cuadrado hace parte del dominio de la función. ¿Sí? ¿Y dónde está f? Entonces, o dónde está f de ese cuadrado? F de ese cuadrado será lo siguiente. Entonces voy a calcular la perpendicular acá, la perpendicular acá, la perpendicular acá y la perpendicular acá. Entonces, f de ese cuadrado será ¿qué? Bueno, será como, no sé si lo alcanzan a ver, pero es como este pedazo aquí como una hoja alargada hacia abajo. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, una usted de estos puntos y uno usted de estos puntos con este punto y con este punto, ¿sí? O sea, es como un... Lo que va a hacer las perpendiculares en la función. Eso. Sí.
Y entonces, o sea, le queda ahí como como un pedazo y como de hoja rasgada, como en forma como de diamante, ¿sí? Más o menos así. ¿Sí me entiende la idea? O Sí, sea, profe. listo. Ese es f de la función, ¿de acuerdo? Ese es f de la función. ¿Qué pasa? Entonces, note que la integral definida lo que hacía era calcular área. La integral definida lo que estaba haciendo era calculando área. El área bajo la curva. Pero ¿qué está calculando una integral doble? Una integral doble en realidad lo que está calculando, bueno, ya con lo que expliqué allá me entienden el dibujo aquí. Entonces, en realidad una integral doble lo que está calculando es el volumen debajo de esta superficie. ¿Me entienden la idea? O sea, digamos, me quedaría más como algo así. ¿Sí me entienden la idea? O sea, yo tengo que la función está aquí encima. Entonces, ¿qué me está calculando? ¿Qué me está calculando la integral doble? La integral doble en realidad me está calculando el volumen debajo de la superficie, que es esto que está acá. O sea, este que está acá en mi superficie. ¿Sí me entiende la idea? O sea, eso que estoy rayando ahí es mi superficie. Me está calculando en ese rectángulo que está ahí, me está calculando el volumen que hay, teniendo como base en el plano XY ese cuadrado, y la altura, ¿quién me la está dando? La altura me la está dando el valor de la función en cada uno de los puntos que están en ese cuadrado. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Sí. Bueno, entonces, ahí es donde, eso es lo que hay que entender. ¿Qué es una integral doble? Una integral doble es el cálculo del volumen, debajo de una función dada. ¿En dónde? En un rectángulo. En un rectángulo. Por el momento será en un rectángulo. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Listo. Eso será una integral doble. Listo. Ahora la pregunta es, bueno, profesor, listo, todo bien. Vamos a calcular el área debajo vamos a calcular el volumen debajo de esa curva. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Pues para hacerlo se va a usar un método que se llama integración o integrales iteradas. Integrales iteradas. ¿Y qué son integrales iteradas? Fácil. Pues mire, ¿cómo se va a escribir una integral doble? O sea, ese volumen en realidad va a ser la integral doble de, bueno, vamos a poner de A hasta B, de C hasta D, y entonces usted mira, C y D se está moviendo en X, entonces va a quedar de X, y A y B se está moviendo en Y, de F de XY, ¿sí? Entonces, ojo con la anotación, vea. De X es moverme en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? De X es moverme en el eje X. Entonces, para de X, yo voy a poner los límites, pues que están en X. ¿Me entiende la idea? Sí, de C a D. O sea, entonces es de C a D. Entonces, ojo con esto, y esto tiene que quedar claro hoy, porque si no se va a perder de aquí en adelante. O sea, y si no me entiende, dígalo de una vez. Usted va a escribir la integral de la siguiente manera. Es como en las derivadas, uno siempre trabajaba de afuera hacia adentro.
Sí, o sea, piensa en regla de la cadena, piensa en regla de, o sea, cuando uno hacía derivadas, sí, o sea, cuando uno por lo menos calculaba derivadas parciales. Cuando uno calculaba una derivada como esta, por ejemplo, entonces uno escribía esto a la 1/2 y ¿qué hacía? Calculaba la de 1/2, calculaba la de 1/2 y luego iba hacia adentro, ¿sí? O sea, tomaba primero, sacaba la derivada de la raíz y luego sacaba la derivada de lo que estaba por dentro, ¿sí? Eso era cuando uno derivaba. Ahora, cuando usted está integrando, usted lo hace al revés, o sea, integrar se hace de adentro hacia afuera, siempre, siempre de adentro hacia afuera. ¿Y cómo así que de adentro hacia afuera? Pues digamos lo que usted está haciendo es calcular este integral y luego que calcula ese integral que acaba encerrada en amarillo, ahí sí calcula la integral que está afuera. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues primero que todo definiendo bien los límites. Entonces, note que si usted va de adentro hacia afuera, la integral que está por dentro es la integral de dx. Y la integral de dx, la integral de dx la integral de dx pues está definida de c hasta d. Y la integral de dy, que es la que está por fuera, o sea, es esta, el de y es el que está por fuera. De y, los límites de dy van de a hasta b. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Y entonces ahora usted me va a preguntar, bueno, profesor, listo, está bien. Entonces calculamos la integral de respecto a x de c hasta d, pero entonces habíamos dicho que la integral definida eran rectángulos. Totalmente de acuerdo. Estamos calculando integrales bajo rectángulos. Pero ahora, ¿cuáles van a ser mis rectángulos? Pues mis rectángulos pues van a ser estos. Inicialmente, pues cuando yo integre respecto a x, van a ser estos los rectángulos. ¿Sí? Entonces, cuando yo calcule la integral respecto a x, pues en realidad estoy calculando el área. ¿Sí? O sea, integral de c hasta d de f de x, y. O sea, mire que no hemos cambiado. O sea, integral de x, de x. O sea, esta primera integral, lo que está haciendo es que está calculando el área de c hasta d de la función. ¿Me entienden la idea o no? O sea, por el momento, lo único que está haciendo esta integral es calcular el área de este rectángulo. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿y cuál es el volumen? ¿Qué es el volumen de, bueno, o qué es el volumen? En realidad el volumen usted lo puede ver como la multiplicación del área de la base por la altura. ¿Sí? El volumen no lo puede ver así, porque por ejemplo el volumen, no sé, el volumen de un cono. Un cono es 1/3 de pi r cuadrado h. ¿Sí? Un cono. Y entonces, con base circular, ¿no? Cono circular recto. Entonces usted tiene el cono y en realidad esto es el área de la base por la altura. ¿Por qué? Porque resulta que la base, en realidad usted podría reescribir esto así como pi r cuadrado por 1/3 de h. ¿Sí? Entonces, pi r cuadrado, ¿qué es? Pues pi r cuadrado es la base. Sí, o sea, pi r cuadrado efectivamente, ¿quién termina siendo? Pues la base del cono. Bueno, yo creo que uno lo entendería más viéndolo al revés, ¿no? O sea, acá y así, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero. Entonces, digamos, la base acá, o sea, usted tiene la base y la multiplica por la altura.
¿sí? ¿Y quién es la altura? Pues un tercio de h. La altura es un tercio de h, bueno, pues eso es una caracterización de los prismas, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter con eso, eso es álgebra, eso es geometría básica. Pero entonces esto, si ve, o sea, el volumen del cono, por ejemplo, parte del área de la base por la altura. Aquí va a ser lo mismo, o sea, solo que acá, este integral que está acá de f de x y de x, me está calculando el área de la base. Y luego esa área de la base, usted la va a multiplicar por la altura. ¿Y quién es la altura? Pues la altura, pues es esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la altura es eso que acabo de pintar ahí en amarillo. ¿Y cómo calculo esa altura? Pues esa altura la calculo, después de calcular el área de la base, la multiplico por la altura. Y en realidad, bueno, entre comillas, ¿no? ¿Y la altura qué terminaría siendo? Pues la integral de a hasta b respecto a y. ¿Sí? Y en realidad lo que uno termina haciendo, más que viéndolo así, uno lo termina viendo es así, o sea, no ve la altura ya, sino que en realidad uno termina calculando, bueno, uno termina el borrador puesto, uno termina calculando es estos rectángulos que están acá, cuyo ancho es de y, bueno, digamos que este pedacito mide de y este pedacito que está acá mide de x, digamos esos cuadraditos pequeños, y lanza el volumen hacia arriba. ¿Sí me entiende la idea? Entonces, ¿qué será la integral doble? La integral doble será poner prismas acá pequeñitos con bases cuadradas, cuyo ancho es de y, cuyo largo es de x, y los manda hacia arriba. ¿Sí me entiende la idea? Entonces le van a quedar aquí rectangulitos pequeños de volumen, y lo que va a hacer es que va a sumar todos los prismitas aquí que le salen, tan, pues va sumando esos volúmenes, y eso es la integral doble. ¿Me entendió qué era la integral doble? Sí. Sí, señor. Listo. Eso es la integral doble, no es más. No es más, no es un volumen. Ahora, ¿existen integrales dobles indefinidas? No. O sea, que eso de que uno calculaba por lo menos integrales, o sea, lo que hablamos aquí arriba, ¿no? O sea, esto que digamos, usted ponerle aquí doble integral sin definirle unos límites para la integral, no. Bueno, al menos en este curso, pues, no. ¿Listo? Entonces, siempre cuando estemos hablando de integrales dobles, ¿por qué me fui hacia allá? O sea, siempre que estemos hablando de integrales dobles, hay que tener en cuenta que hay que definirle unos límites a la integral. ¿Listo? Entonces, pues la integral va a tener unos límites definidos y hay que pues saberlos calcular. ¿Listo? Bueno, espérenme, regálenme un segundo y quito esto de acá, porque si no cuando vaya a sacar las notas me va a salir allá un poco de cosas. Bueno, listo. Entonces, ahora la pregunta, cuénteme, ¿me va a preguntar algo? Bueno, listo, profesor. Bueno, profesor, ¿cómo hago para calcular una integral doble? Listo, fácil. Calcular una integral doble es extremadamente sencillo. Pero entonces primero hay que entender cómo calcula uno una integral de este estilo. Entonces,
Cuando uno tiene una función de varias variables, para calcular la integral, hace lo siguiente. Entonces, ejemplo. Antes de irse a un integral doble hay que entender cómo calcular eso. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la integral de 0 hasta x de x más 2y de y, por ejemplo, estos, que no es una integral doble, entonces, ¿cómo uno calcula este tipo de integrales? Póngale cuidado. Para calcular esta integral, lo que uno debe hacer es lo siguiente. Ojo con lo que voy a decir. Lo primero que uno tiene que mirar es respecto a quién estoy integrando. En este caso que está ahí, estoy integrando respecto a y. Como yo estoy integrando respecto a y, x es constante. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este integral que está acá, bueno, uno lo puede hacer por propiedades de las integrales, lo puede ver como integral de x de y más integral de 0 a x de 2y de y. Después lo vamos a hacer de una, ¿sí? Pero entonces, digamos, por propiedades de las integrales, o sea, una suma del integrando es la suma de las integrales. Entonces, ojo con esto. Aquí dice de y. Como aquí dice de y aquí tengo es una x es constante. O sea que este integral me va a quedar x por y evaluada de 0 a x. Más, aquí sí tengo y. Aquí sí tengo y estoy integrando respecto a y. Entonces este integral me va a dar 2y cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a x. ¿Me entendió lo que acabé de hacer? Sí, profe. O sea, ojo con esto y es en lo que más se equivocan. Entonces, peligro. Entonces, tan. No, así. ¿Cuál es el peligro? El peligro es deje la otra, deje la variable que no está integrando, deje la variable que no está integrando como constante. Deje la variable que no está integrando como constante, ¿sí? ¿Listo? Quiero que quede claro eso hoy. O sea, yo no quiero ver de ahora en adelante que me están integrando la variable que no es. O sea, si le hice de y y hay una x, la x es constante. Si le hice de x y hay una y, pues deje la y como constante. Si hay una w y la variable de integración es u, entonces la w es constante. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ese integral que está ahí, por ejemplo, me va a quedar x por x menos x por 0 más, o sea, aquí hace uno teorema fundamental del cálculo, más, bueno, el 2 con el 2 se va, entonces me queda más x al cuadrado menos 0 al cuadrado. O sea, entonces, ¿eso qué me va a dar? Pues me va a dar x al cuadrado más x al cuadrado igual a 2x al cuadrado. Eso será 2x al cuadrado. ¿Claro está ahí? ¿O hay alguna pregunta? Pregunte de una vez. O sea, por ejemplo, en X de Y, lo
Lo derivamos, pero no lo integramos. No. In- ¿Cómo así? No lo Ahí se entendí. integra ese de Y, ¿cierto? Y queda Y, O sea, que acompaña la usted X. integra respecto a lo que está al lado de la D, o sea, de Y, Entiendo, ¿sí? sí, ya. Y las X son constantes, siempre las X son constantes, porque está integrando respecto a Y, ¿sí? O sea, y note que, por ejemplo, esa integral que está ahí es distinta a esta integral. Ah, y otra de las cosas, o sea, por lo menos tener esto. O sea, esta integral va a ser distinta. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy integrando el respecto a X. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la primera me va a quedar X al cuadrado sobre 2 más Y es constante y el 2 también. Entonces va a ser 2Y por X, donde en realidad yo estoy mirando cuando entre X igual a 0 y X igual a Y. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Pues me va a quedar Y cuadrado sobre 2 más 2Y por Y menos 0 sobre 2, 0 al cuadrado sobre 2 más 2 por 0. O sea, entonces ¿eso cuánto me va a dar? Me va a dar Y cuadrado sobre 2 más 2Y cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Pues bueno, esto lo vamos a dividirlo en 2, aquí me queda un 4, entonces esto será 5Y cuadrado sobre 2. O sea, note que es distinto, ¿no? No es lo mismo integrar respecto a X que respecto a Y es la misma función. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Y otra cosa que hay que tener clara. Si acá está dx, si aquí hay un dx, y esto es sobre todo para cuando estén montando las integrales, ¿sí? O sea, las integrales que vamos a calcular. Si usted tiene aquí un dx, aquí en o sea, aquí en los límites de integración no le puede quedar una x. O sea, esto no es posible. Esto es un imposible. Sí, yo no sé si ustedes han jugado ajedrez alguna vez, pero en ajedrez de competición, bueno, hay algunos torneos que lo permiten, ¿no? Digamos que le permiten a usted dos imposibles, sobre todo cuando uno juega Blitz, ¿no? Que es 5 minutos. Entonces, pues usted por la premura del tiempo, usted hace esto, o sea, como usted está trabajando en el tiempo rápido, o sea, en una partida en 5 minutos, entonces usted, pues hay jugadores que se enfocan es en el reloj, ¿sí? O sea, en ganarle al otro, en moverse, digamos, no dejar ganar al otro, pero hacerlo en el tiempo más rápido posible, ¿sí? Para usted ganar por tiempo. Entonces, ahí hay cosas que se llaman imposibles allá, ¿sí? O sea, digamos que le dan a usted la oportunidad de equivocarse 2 veces haciendo un mate, ¿sí? Entonces, si digamos, hay un mate, o sea, usted mismo creó una situación, o sea, usted estaba en mate, ¿sí? Usted estaba en jaque, pues, perdón, usted estaba en jaque, y resulta que usted movió la pieza que no era, y eso crea un mate, entonces eso es un imposible, ¿sí? O sea, usted mueve, le permiten devolver la jugada para que usted, pues, pueda salvar el jaque. Sí, o sea, si usted está en jaque, usted tiene que evitar que lo mate. Entonces usted debe mover la ficha para evitar que lo maten, ya que un mate es pues cuando usted ya no tiene posibilidad de hacer nada. Sí, o sea, ya cualquier cosa que haga ya no lo salva de la muerte. Bueno, términos ahí raros para el que no sabe ajedrez. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es un imposible acá? Un imposible acá es que, por ejemplo, acá en el límite de integración, que usted esté integrando respecto a x, o sea, como en este caso que usted está haciendo de x,
pero que usted integre respecto a x y acá en el límite de integración le aparezca una x. Eso no puede ocurrir. O sea, aquí le debe salir otra variable que no sea x. Y eso es sobre todo, hay que tenerlo muy en cuenta para cuando uno está diseñando las integrales para resolver los problemas. ¿Sí? Y lo digo hoy de una vez, o sea, o cuando está aquí el de x, usted en la integral que va a resolver respecto a x, aquí en los límites de integración no le puede salir x, le tiene que salir la otra variable. ¿Listo? Porque si no usted no puede resolver eso. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Una de las maneras pues de entender esto de las integrales dobles, pues que resulta que las integrales dobles le van a permitir calcular esto áreas. ¿Sí? Las integrales dobles le van a permitir calcular áreas. Entonces, pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero quiero antes de hacer esto de áreas, de regiones verticalmente simples, horizontalmente simples, pues para poder entender cómo es que se diseña una integral doble. Y bueno, ya que viendo que ya no hay tiempo, pues entonces quiero mejor dejar esto claro. Quiero mejor dejar esto claro de cómo calcular estas integrales. Ejemplo. Y esta la van a hacer ustedes. A ver, calculen esta integral. Ojo, mire. Y esto va a ser muy común. Va a ser muy común que las integrales, los límites de las integrales sean funciones. ¿Sí? Pero siempre hay que tener en cuenta lo que les acabé de decir. Si yo estoy integrando respecto a x, que es lo que me está diciendo aquí, estamos calculando una integral de x, entonces hay que calcular hay que integrar respecto a x y las y salen como constantes. Pero además de que las y salgan como constantes, los límites de integración, si son funciones, deben ser funciones en términos de y. ¿Me entienden la idea? Bueno, creo que repetí lo que ya había dicho. Pero entonces, ahora les dejo ahí. ¿Cómo calcularían ustedes esa integral? ¿Qué hacemos ahí?
Entonces, ¿cuánto me das integral? ¿La hacemos o qué? Sí. Bueno, entonces sacamos la y como constante, ¿no? Entonces, y integral de e a la y logaritmo natural de x sobre x de x. Bueno, profesor, ¿y cómo hacemos esa integral? Mire, o sea, usted la ve así y la ve esto, ¿y qué hago? Pues bueno, pero sí puede hacer muchas cosas, porque, o sea, usted puede llegar y decir, usted dice que u es 1 sobre x. O sea, bueno, pues yo peco porque ya sé cómo hacerla, ¿no? Pero digamos, cuando uno se enfrenta a una integral de este estilo, uno siempre debe mirar que tenga el de u, ¿sí? Que tenga, o sea, ¿qué puede sacar como de u? Ya sea que le toque hacerla por partes o por donde sea. Cuando uno tiene este tipo de integrales, uno lo que siempre busca es que tenga el diferencial. Y el diferencial lo tiene. ¿Por qué el diferencial lo tiene? Porque si usted dice que que si u es logaritmo natural de x, entonces tiene el de u. ¿Por qué tiene el de u? Porque de u, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. O sea que tiene que el de u es 1 sobre x de x. Y nota que lo tiene, ¿por qué? Porque aquí tiene el 1 sobre x, aquí tiene el 1 sobre x de x y tiene el logaritmo natural de x. O sea que esa integral que está ahí, le queda la integral, digamos, sin los límites. ¿Sí? Me voy a enfocar solo en los límites. Entonces me va a quedar, como u es logaritmo natural de x, pues me va a quedar u de u. O sea que me va a quedar la integral de u de u. La integral de u por du será u cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿De acuerdo? Si estamos ahí o no estamos ahí. Sí. Entonces, bueno, me queda esto. Pero yo ya sé que u es logaritmo natural de x. O sea que eso me va a quedar logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2. Ya empezaron a pelear por notas. Entonces,
Entonces me va a quedar logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Eso me da la integral. Eso me da la integral. Pero esa integral, o sea, eso me da solo la integral. Pero ahora, recuerde que esta integral partía de multiplicarla por y evaluarla, pero me va a quitar aquí esta cosa acá, evaluarla en los límites que tenía de a la y hasta y, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me da? Pues me da y que multiplica a evaluar en los límites. ¿Y cuánto me va a evaluar en los límites? Pues me va a dar logaritmo natural de y. Pero voy a hacer esta integral en otro lado que no me pierda. O sea, porque ahí ya se me han perdido. O sea, esto me va a quedar integral de u de u. La integral de u es u cuadrado sobre 2 más c. Pero entonces, como u es logaritmo natural de y, pues entonces me va a quedar logaritmo natural de y al cuadrado sobre 2 más la constante. ¿Listo? Y eso es lo que estoy haciendo. Eso me da la integral. Ahora la evalúo. Entonces me va a quedar logaritmo natural de y al cuadrado sobre 2 menos, ahora evalúan el límite inferior, y el límite inferior es logaritmo natural de e a la y al cuadrado sobre 2. Bueno, ¿y eso qué le da? Le da entonces y por logaritmo natural al cuadrado de y sobre 2. Bueno, esto uno lo podría trabajar también, ¿no? Entonces ese 2 lo puede meter dentro del y cuadrado. Bueno. Menos logaritmo natural de e a la y. Acuérdese que e a la y es la inversa del logaritmo natural. Y logaritmo natural es la inversa de e a la y. Entonces quiero decir que esto me va a quedar y al cuadrado sobre 2 por y. ¿Sí? Entonces toda esa integral me queda y por logaritmo natural al cuadrado de y sobre 2 menos y a la 3 sobre 2. ¿Listo? Noten que listo, aquí integramos todo respecto a x, porque la integral se hizo fue respecto a x. O sea, noten que el cambio se hizo teniendo a x como variable. Pero van a ver que siempre la integral que está por dentro, bueno, siempre no, casi siempre la integral que está por dentro nos va a dar en función de la otra variable de integración. ¿Listo? Profe, pero eso dependería de los límites, no de reemplazar la sustitución, o sea, luego de integrar en la sustitución. Sí, eso depende de los límites, claro que sí. Es que sí, pero es que usted ahí arriba le escribió aquí en la integral, escribió que u era igual al logaritmo natural de y. Sí, ¿qué pasa? ¿De y o de x? Ah, no, aquí es x, sí, tiene toda la razón. Aquí es x. Sí, gracias. Ahí es x, sí. ¿Listo? O sea, entonces, quiero que se vayan hoy con la siguiente tarea. Y que el viernes ya todo el mundo entienda esto. Entonces, hay que repasar integrales. O sea, hay que saber cómo calcular una integral. Entonces, por sustitución, por parciales, por fracciones parciales, por sustituciones trigonométricas, lo que usted deba saber de cómo calcular una integral. Hay que saber cómo calcular una integral. Y eso es lo que nos va a permitir, poder resolver las integrales dobles o las integrales triples fácilmente. Saber cómo calcular una integral. ¿Listo?
Bueno, entonces, próxima clase. ¿Qué va a ser la próxima clase? La próxima clase vamos a hacer algo que llaman áreas de regiones planas, haciendo todo esto de integrales dobles. Y la idea es, entonces, la próxima clase hacemos áreas de regiones planas y de una vez hacemos el cambio a coordenadas, hacemos cambios a coordenadas polares para, digamos, ampliar el espectro de cómo podemos resolver estas integrales dobles. ¿Listo? Si tienen alguna duda del examen, de la nota, después de cómo se mostró la calificación, de todo eso, pues estoy abierto a dudas, preguntas durante el día. Puede que no les responda de una vez porque pues todavía estoy calificando otras cosas, pero pues, o sea, usted me escribe y yo le respondo pues la duda que tenga, ¿listo? O sea, la idea es que pues lo que les dije, ¿no? Mientras les explicaba lo de las notas, o sea, la idea es que ya la nota que se suba al sistema ya sea la nota revisada con todo para que pues salga todo bien. ¿Listo? Bueno, que les rinda, que les vaya bonito y bienvenidos a este segundo corte. Esperemos pues que después de la purga que se hizo, no mentira, después de todo lo que se hizo en el primer corte, pues, y que entiendan desde el primer corte que aquí hay que estudiar. ¿Listo? Bueno, ya, nos vemos. Que les rinda. Listo, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao.